Buen día. Nosotros vamos a presentar la electroobtención del aluminio y el reciclado de aluminio. El equipo está conformado por Mora López y Ani Andrea, Reyes Dorantes y Ani Amabel y Valdivieso Mendoza Sabdiel Urías. Tabla de contenido. Aquí vamos a tener una introducción, la historia breve y un recorrido por los pioneros de la obtención del aluminio, el proceso de obtención desde la extracción de la materia prima, como una descripción de la misma, el proceso Bayer, el tratamiento y proceso mecánico y químico de las bauxitas y el proceso Hall-Hérold después de obtención del aluminio y el proceso electrolítico. Introducción. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. Es liviano y de color blanco plateado. Destaca por su resistencia y durabilidad. Tiene bajo punto de fusión y es un excelente conductor eléctrico y térmico. Y aparte es resistente a la corrosión. Se aplica en envases de bebidas, ollas, sartenes, aviones, techos, revestimiento para viviendas, papel aluminio, además de joyería y artículos de decoración. La historia y su desafío de obtención. Antes del descubrimiento químico. Aunque es el material más abundante en la corteza terrestre, nunca se encuentra de forma pura, siempre es combinado con otros minerales como lo es la bauxita. No fue hasta el siglo XVIII, específicamente en 1754, que el alemán Andreas Marggraf identificó el alumbre como una sustancia que podía contener un nuevo metal, pero no logró aislarlo por completo. Fue hasta 1825 cuando el químico danés Ørsted logró obtener un polvo metálico de aluminio al reaccionar cloruro de aluminio con una amalgama de potasio, pero fue tan poco material que apenas se podía analizar. Sin embargo, es el primer aislamiento del aluminio metálico registrado en la historia. En 1827, Friedrich Wöhler mejoró el proceso usando cloruro de aluminio y potasio metálico, aunque solo lograba obtenerlo de forma impura. Los siguientes 20 años se dedicó a estudiar sus propiedades, dando así a conocer que era ligero, plateado y no magnético, aunque la producción continuaba siendo muy cara y a muy baja escala. En 1854, el científico francés Henri Saintin de Clair-de-Ville desarrolla el primer método semi-industrial para producir aluminio, pero sigue siendo aún muy costoso. Fue hasta 1886 que se dio inicio a una revolución, pues es el momento clave en la historia del aluminio. Charles Martin Hall en Estados Unidos descubrió que al disolver alumina en criolita fundida y aplicar electricidad se obtenía aluminio puro. Logró obtener una electrólisis a temperaturas más bajas y con mayor eficiencia. De forma independiente, Paul Hérold en Francia en el mismo año descubrió de manera similar el mismo proceso. Ambos registraron su patente en ese año, ambos tenían 22 años y curiosamente ninguno sabía de la existencia del otro hasta que en medio empresarial se comenzó a comparar sus descubrimientos. El misterio de la criolita, un mineral clave y casi extinto. Antes del proceso Hall-Hérold, la criolita era un mineral muy raro que usaban como fundente. Solo se conocía en grandes cantidades en Groenlandia. El descubrimiento de que la criolita ayudaba a disolver la alumina fue un punto de inflexión total, porque permitió que la electrólisis fuera viable sin llegar a temperaturas altísimas. Hoy ya no se extrae criolita de manera natural, ahora se sintetiza artificialmente. El proceso Hall-Hérold se adaptó rápidamente en todo el mundo, dejando de ser el aluminio un lujo y se volvió un metal industrial básico. Tiempo después, Carl Joseph Bayer realizó la optimización del electrolito, experimentó con diferentes proporciones de fluoruros y con diferentes temperaturas de operación, entre los 950 y los 980 grados centígrados. Se buscaba reducir el punto de fusión y el consumo de energía eléctrica. Entre 1930 y 1970, Harold W. King en Estados Unidos, que aparte era ingeniero de Alcoa, desarrolló ánodos proneados, realizó la sustitución de ánodos pasta por bloques sólidos de carbono cocido. Posterior a ello se comenzó con la introducción de controles automáticos para alimentar la alumina y regular la corriente. El Dr. Dennis Eric McFlane, junto a su equipo de investigación, en 1990 desarrolló una investigación para implementar ánodos inertes que no consumieran ni generaran CO2. Se experimentó con materiales como óxidos metálicos de níquel, cobalto o cerio,
cerámicas conductoras que, aunque algunos funcionaban en laboratorio, fallaban a gran escala por la corrosión. Desde 2010 hasta la actualidad se desarrolló una electrólisis verde, o sea, cero emisiones, pues empresas como Apple, Alcoa, Rio Tinto, entre otras, trabajan en proyectos como ELSIS, que usa ánodos inertes de cerámica conductora. Todos tenían como objetivo reducir las emisiones de CO2 produciendo aluminio, liberando oxígeno puro en su lugar. En México y América Latina, algunas universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León estudian su reciclaje avanzado en aluminio, sustitución parcial de creolita en residuos industriales como el flúor clásico y la electrólisis solar, usar energía solar para alimentar el proceso. Algunos de los responsables de estas investigaciones son el doctor Jesús Fernando Fernández en el Instituto Politécnico, que es en la investigación de recuperación de aluminio a partir de residuos, en la UNAM, específicamente en la Facultad de Química, en estudios sobre residuos como fundentes alternativos, y en universidades como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara y la CIMAF han participado en proyectos de la CONACYT relacionados con tecnologías de fundición y reciclaje. Actualmente es el metal de la modernidad, pues se convirtió en un material esencial en la aviación por su ligereza y resistencia, en automóviles y trenes, en la construcción para puertas, marcos y estructuras, en envases como latas para conservas de alimentos y en electricidad en cables. El aluminio pasó de ser el más caro que el oro a estar en todos los hogares. Hoy es el segundo material más producido en el mundo después del hierro, y sin el proceso Hall-Hérold, la era de la aviación, los satélites, las laptops o los automóviles livianos no habría sido posible. Como mencionó previamente mi compañera, el aluminio es de los elementos más abundantes que tiene la capa terrestre. Sin embargo, no se encuentra en un estado puro, se encuentra mezclado con arcillas, minerales, hidróxidos y óxidos. Por lo que es necesaria la extracción y preparación de una materia prima. Para obtener el aluminio se tienen dos principales materias primas, que es la alúmina y lo necesario para obtener la alúmina. Hay diferentes tipos de yacimientos para poder obtener la alúmina. Entre ellos se encuentran los presentados en la pantalla. Los hidrotermales, que son las alunitas, que contiene un 37% de alúmina. Los magmáticos, que son rocas aluminosas, sienitas, nefelinas y anortitas, con un 20% de alúmina. Los metamórficos, que son silicatos de aluminio. Los detríticos, que son depósitos de caolín y diversas arcillas, con un 32% de alúmina. Los primeros, que son los yacimientos de alteración, contienen bauxitas. Estas tienen del 40 al 50% de alúmina, menos del 20% de óxidos ferrosos, del 3 al 10% de óxido de sílice. Por los datos anteriormente mencionados, está más que claro que las bauxitas son la mejor opción para obtener alúmina. Ahora es necesario hablar sobre las bauxitas. Son un material terroso que fue descubierto en Provenza, Francia, por el geólogo y mineralogista Pierre Berthier en 1821. Presenta un color rojizo parduzco, gris pardo o amarillento. Es una mezcla de hidróxidos de aluminio, sílice, cuarzo libre, hidróxidos y óxidos de hierro, rutilio, etc. Además de una mezcla de gipsita con 34.6% contenido de aluminio, que es el trihidrato de aluminio, bohemita con el gamma monohidrato de aluminio con un 45% de contenido medio de aluminio, el diásporo, que es alfa monohidrato de aluminio con un 45% contenido medio de aluminio. Los depósitos más significativos se localizan en Guinea, Brasil, Australia y Jamaica.
El proceso Bayer es el método predominante y adaptado en la actualidad para refinar la alúmina a partir de la bauxita. Este proceso fue desarrollado a finales del siglo XIX con el fin de extraer alúmina de la bauxita debido a la fácil fundición de la alúmina purificada, patentado por el austríaco Carl J. Bayer en 1889 y le precedió el proceso de Le Chatelier. En el presente diagrama se pueden observar 4 áreas principales: área de mina, área de homogenización, área de almacenamiento y embarcaje y un área de planta. El área de mina, el área de homogenización y la de almacenamiento pertenecen al tratamiento o en los procesos para obtener, tratar y almacenar, como su nombre lo dice, la bauxita, mientras que la área de planta pertenece al proceso de Bayer. En el proceso Bayer consta de 3 principales etapas o pasos, que es la molienda, la digestión, la calcinación. Una vez homogenizada, almacenada y recibida la bauxita, se lleva a cabo la molienda, donde la bauxita con bajo contenido en agua se tritura a menos de 1 centímetro. Pasa a los molinos de bola y barra, donde se lleva a cabo la molienda con el licor gastado, obteniéndose una pulpa de 2 milímetros a 300 micromilímetros. Esta pulpa se lleva a unos tanques de retención donde se homogeniza y se mantiene caliente en suspensión mediante la inyección de vapor. En esta se elimina el sílice soluble solamente si es o tiene una concentración menor a 1.5%. Luego se envía a la digestión. Para la digestión se tienen las siguientes reacciones químicas, donde las condiciones de operación son las siguientes. Para disolver el hidróxido de aluminio se necesita una temperatura de 140 a 145 grados centígrados y una presión de 4 kg fuerza centímetro cuadrado. Mientras que para la mezcla de hidróxido y óxido se necesita una temperatura de 240 a 250 grados centígrados y una presión de 40 kg fuerza centímetro cuadrado. La primera parte corresponde a la gipsita, mientras que la segunda parte a la monohidratada, ya sea alfa o gamma. El licor que sale de los digestores pasa por ciertas etapas de descompresión y recuperación de calor mediante intercambiadores. Cuando la pulpa digerida y evaporada alcanza los 100 grados centígrados, se transfiere a la separación de lodos, es decir, la filtración. En esta etapa se lleva a cabo la decantación, el lavado de lodos rojos y la clasificación del licor. Las arenas se separan en un clasificador del tipo hidrociclón. Estas arenas se pueden usar para filtros. Las limas se sedimentan con floculantes en pequeñas cantidades. Los lodos decantados, alrededor del 25% de sólidos, se envían al circuito de lavado. Funciona a contracorriente, dejando unos lodos rojos que se envían al embalse de lodos rojos, donde se consolidan los aditivos. El licor que sobrenada tiene 40 a 80 miligramos de sólido por litro. Se envía a un tanque para su clasificación. La clasificación se realiza por filtros de gran superficie y filtros prensa hasta filtros de arena. La precipitación es espontánea, es difícil y se hace mediante la siembra de cristales de hidrato y generalmente fino, en cantidad controlada, obteniéndose la granulometría deseada. Tarda mucho en realizarse y el rendimiento depende de las condiciones de operación. Se busca la mayor cantidad de hidrato de grano grueso, la mayor producción de hidrato, una textura de grano adecuado. Las condiciones que favorecen lo descrito es una temperatura elevada al comienzo de la precipitación, el tamaño de siembra adecuado, trabajar con
duración de sosa y de alúmina y un tiempo óptimo. Se tienen 3 fases: nucleación, crecimiento y aglomeración. Los principales contaminantes que se pueden presentar en la precipitación es el hierro, titanio, calcio y zinc, que precipitan junto con la alúmina, mientras que el sílice, el vanadio, el fósforo precipitan parcialmente. Se lleva a cabo en forma discontinua y hay 2 tipos de germen. Para este caso nos importa el germen grueso. Además, la temperatura debe ser menor que la que está entrando en la filtración. Dentro de la precipitación se presenta la siguiente reacción. Una vez precipitado nuestro germen grueso, se lava para eliminar el licor que podría llegar a arrastrar de las etapas anteriores. Al final contiene de 10 a 15% de humedad. El hidrato se seca y se calcina. El secado se hace aprovechando los gases calientes del calcinador. Se envía al horno donde se calienta a 1000 a 1200 grados centígrados en hornos rotatorios o calcinadores de lecho fluidizado. Si es una bauxita alfa monohidratada, necesita una temperatura de 1200 grados centígrados, mientras que si es una bauxita gamma monohidratada, necesita una temperatura de 1000 grados centígrados. Se opta por esta última porque tiene capacidad de quimisorber los gases fluorados, para así finalmente obtener nuestra principal materia prima, la alúmina. Finalmente, los productos obtenidos en el proceso Bayer son la alúmina y como subproducto está el barro rojo. Las ventajas es una eficiencia para la extracción de alúmina, como vimos al inicio, un alto grado de purificación y un reciclado de hidróxido de sodio. Hay ciertas condiciones ambientales que tomar en cuenta, como es que el subproducto, que es el barro rojo, es voluminoso, alcalino, requiere grandes áreas para su disposición y manejo para evitar contaminar el suelo y el agua, además de un alto consumo de energía, uso de soluciones cáusticas concentradas. Retomando un poco el consumo de energía, necesita alrededor de 250 kWh por tonelada en la cuestión de electricidad, mientras que 15.000 megajoules por tonelada de alúmina de calor. Su importancia: es el único método económicamente viable y a gran escala para producir la alúmina de alta pureza necesaria para la electrólisis de Hall-Héroult. ¿Qué tal? A continuación les voy a hablar sobre el proceso Hall-Héroult, una de las etapas más importantes para la producción de aluminio a escala industrial y que se trabaja en todo el mundo. El proceso Hall-Héroult lleva el nombre de sus creadores, aunque claro, no se trata de que estos colaborasen entre sí. Charles Martin Hall era un estudiante de química de 22 años en el colegio Oberlin, al cual uno de sus profesores le contó lo complicado y costoso que era la obtención del aluminio puro en la época. Esto lo inspiró a trabajar para tratar de encontrar una forma más económica y simple de hacerlo. En el garaje de su casa lo logró. Con éxito produjo una pequeña cantidad de aluminio, lo cual fue suficiente para presentar su propuesta y patentarla, mediante un proceso que después llevaría su nombre. Paul Héroult, por su parte, era un estudiante francés en el Colegio Politécnico de París. A sus 22 años presentó su método a la Sociedad Francesa de Innovación Técnica. Esto tan solo un par de semanas después de que Martin Hall hubiera presentado su método en paralelo en Estados Unidos. Paul Héroult, en Francia, logró patentar su proceso y también en varios países europeos. Se convirtió en un promotor de la electrólisis a gran escala y trabajó posteriormente en el desarrollo de la electroobtención de acero y de otros metales. Estos científicos como tal nunca se enfrentaron legalmente. Sin embargo, sí llegaron a darse problemas de patentes superpuestas en distintos países. Al final, el método fue aceptado como un descubrimiento simultáneo, y es por ello que actualmente lleva el nombre de ambos.
El proceso Hall-Héroult es quizás el método industrial más utilizado para la obtención del aluminio metálico. Este proceso consiste en la reducción electrolítica de la alumina. Esta se disuelve en criolita fundida. El objetivo es aislar el aluminio puro mediante una corriente eléctrica en una celda electrolítica que opera a altas temperaturas. Esta técnica revolucionó la industria del aluminio, permitiendo su producción masiva y económica a partir de uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Sin embargo, para cuando fue creado, los procesos que teníamos eran tan costosos que llegaba a ser tan caro como la misma plata. Primero es la preparación del electrolito. Antes de iniciar con la electrólisis, es necesario entender que el electrolito tiene que disolverse. La alumina se funde a temperaturas muy altas, por lo cual no es directamente posible hacerlo. Para ello, se utiliza criolita fundida como un fundente. La criolita reduce la temperatura, que originalmente supera los 2000 grados, hasta los 1000 grados. De esta manera, el proceso se vuelve energéticamente viable. En algunas plantas se llegan a agregar fluoruros, como el difluoruro de calcio, para ajustar la viscosidad del electrolito y de esta manera mejorar la conductividad iónica. La correcta preparación del electrolito es crucial para la eficiencia del proceso y la calidad del aluminio producido al final. La célula electrolítica, también llamada la celda Hall-Héroult, es una estructura de hierro recubierta con carbono que actúa como cátodo. Los ánodos usualmente son bloques de grafito que se colocan verticalmente desde la parte superior y que están sumergidos en el electrolito. Al aplicar corriente eléctrica, los iones aluminio 3 migran hacia el cátodo, donde se reducen a aluminio metálico. Simultáneamente, el oxígeno reacciona con el ánodo en el ánodo con el carbono, formando dióxido de carbono. Esta reacción consume los ánodos, los cuales deben reemplazarse regularmente. El diseño de la celda busca mantener temperaturas estables y permite el retiro eficiente del aluminio fundido por la parte inferior de la misma. Las reacciones principales en el proceso Hall-Héroult son bastante elaboradas y rebuscadas, pero las resumiremos en dos, que es la manera más simple de abordarlos. En el cátodo ocurre la reducción del ion aluminio, de aluminio 3 con 3 electrones se convierte en aluminio metálico. Esto significa que el ion aluminio capta los electrones para formar el aluminio metálico en estado líquido. En el ánodo ocurre la oxidación del oxígeno, el cual, proveniente de la alumina, reacciona con el carbono generando dióxido de carbono. Estas reacciones hacen del proceso Hall-Héroult necesite una intensidad de corriente en el consumo de los electrodos de grafito, lo que influye en el costo extra del aluminio. La extracción del aluminio fundido se va acumulando en el fondo de la celda y debe extraerse periódicamente mediante sistemas de sifón o de bombeo. Este aluminio se transfiere a crisoles para su posterior colado o aleación. Durante el proceso se alimenta alumina constantemente desde la parte superior de la celda, ya que se consume con el tiempo. Esta operación continua permite mantener una producción constante sin interrupciones. La eficiencia de la extracción depende de la temperatura a la que se logre trabajar, la viscosidad del fundido, la pureza del electrolito y el diseño de la celda misma. A continuación se presenta una tabla que resume las condiciones de operación del proceso Hall-Héroult. Para que éste funcione adecuadamente, es necesario mantener condiciones muy específicas. La temperatura debe estar alrededor de los 1000 grados Celsius y no debe subir demasiado. Asegura de esta manera que la criolita se mantenga fundida y tratamos de mantener unos costos bastante razonables. Se aplica una corriente de alta intensidad entre 100 y 300 kiloamperios, un voltaje de entre 4 y 5 voltios. El electrolito contiene entre un 3 y un 5% de la alumina disuelta en la criolita con aditivos opcionales. Los ánodos de grafito deben ser reemplazados conforme se consumen. Se generan emisiones de dióxido de carbono, fluoruros, por lo que se requiere un sistema de filtrado a la ventilación bastante eficiente. De esta manera se reduce el impacto ambiental del proceso. Otro proceso posterior que se puede dar es la solidificación y moldeo del aluminio líquido. Este
en crisoles térmicos se vierte en moldes para formar lingotes, placas o aleaciones. La refinación o aleación puede ser con otros metales como silicio, magnesio o cobre para aplicaciones muy específicas que se requieran en el proceso. Muy bien, hasta ahora hemos entendido todo el proceso para la obtención del aluminio, desde su extracción, su minación, su transporte, refinación, su digestión, hasta el punto de llegar al proceso Hall-Hérold y cómo terminamos obteniendo aluminio. No obstante, este proceso no se ha detenido. La tecnología y los avances siguen trabajando hoy en día. Hablaremos sobre algunos de los avances tecnológicos más relevantes que actualmente se trabajan en la obtención y electroobtención del aluminio. Estos desarrollos buscan principalmente reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia energética y modernizar el control de las celdas electrolíticas que forman parte del proceso Hall-Hérold. En primero está el hecho de los ánodos inertes. Actualmente se sigue trabajando en la búsqueda de ánodos que no sean consumibles. Uno de los avances más importantes es el desarrollo de estos. A diferencia de los ánodos tradicionales de grafito, estos no se desgastarían con el tiempo y en el proceso no generarían dióxido de carbono, ya que no reaccionan con el oxígeno que se libera. Durante la electrólisis, en lugar de emitir dióxido de carbono, liberarían oxígeno puro como subproducto. Estos ánodos, en teoría, tienen una serie de metales propuestos, óxidos metálicos conductores como la ferrita, de níquel, hierro, óxido de estaño, el dopado con óxido de zinc y algunas combinaciones de cobre con níquel y hierro. Las ventajas son claras. Se reduce la frecuencia de reemplazo y se eliminan las emisiones directas de carbono a la atmósfera. Sin embargo, presentan desafíos como su fragilidad térmica, su costo elevado y una posible degradación química a lo largo del tiempo. Esta etapa sigue trabajándose. Por otro lado, tenemos sistemas de control inteligente y digitalización, un gran avance que ha llegado con las nuevas tecnologías. Esto incluye algoritmos avanzados que optimizan continuamente el proceso, monitorean en tiempo real y analizan los datos obtenidos. A través de estos sistemas se puede detectar rápidamente cualquier desviación de la celda, mejorar la eficiencia eléctrica y extender la vida útil de los equipos. En plantas modernas, este tipo de control digital permite automatizar la alimentación de la alumina, prevenir fallas como la formación de ánodo seco y optimizar el uso de energía eléctrica. También permite una operación más segura y estable con menor intervención manual. Los sistemas de recuperación de calor es quizás una forma de aprovechar el calor residual que se genera en las celdas. Recordemos que el proceso opera a cerca de los 1000 grados. Este calor puede ser reutilizado en procesos auxiliares, como precalentar las cargas o incluso producción de vapor. Este vapor contribuye significativamente a la eficiencia energética de la planta, reduciendo así el consumo externo de energía y, por lo tanto, mejoraría el rendimiento económico y ambiental del proceso. En resumen, se trata de convertir un residuo térmico en un recurso útil. El conjunto de estos avances está marcado por el camino industrial del aluminio más limpio, inteligente y sostenible. Si bien todavía hay desafíos por resolver, especialmente en costos, durabilidad y nuevos materiales, el potencial de estas tecnologías es muy prometedor y no debemos perder la vista de los objetivos que tenemos. Proceso de reciclado. Este proceso tiene como primera etapa la recolección y acopio. Se recolectan productos de aluminio usados como latas, perfiles, papel aluminio, autopartes, etc. Estos deben de ser clasificados como residuos valorizables. La recolección puede hacerse a través de centros de acopio certificados, empresas recolectoras autorizadas o puntos de recolección como escuelas o supermercados. Posterior a ello, continuamos con la clasificación y la separación. El aluminio debe de separarse del resto de los residuos, como plásticos, cartón o residuos orgánicos. Se emplea para ello la separación manual o por imanes de corriente de Foucault. Tiene que guiarse bajo las normas mexicanas aplicables al manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Como tercera parte tenemos la parte de la limpieza del material. Aquí el aluminio recolectado debe de ser limpiado de residuos de comida, pinturas o etiquetas. Esto reduce las emisiones durante el fundido y mejora la calidad del producto final. Después se lleva a la trituración y compactación. El aluminio se tritura en pequeños fragmentos para facilitar su fundición y luego se compacta en bloques o pacas para transportarlo mejor y más eficiente. Como quinto paso tenemos la fusión en hornos industriales. El material se lleva a plantas recicladoras y se funde a unos 660 grados centígrados, que es el punto de fusión del aluminio. Puede hacerse en hornos rotatorios o de reverbero. Esto se realiza conforme a la norma mexicana 03 de la Semarnat en su edición 1993, en la que dice que los hornos deben de contar con sistemas de control de emisiones. Posterior, continuamos con la desgasificación y refinado. Aquí en este proceso se eliminan impurezas y gases atrapados como pueden ser el hidrógeno, usando procesos de desgasificación. Esto se hace con sistemas certificados conforme a las normas ambientales como la ISO 14001. Después se lleva a su etapa de moldeo, en donde el aluminio líquido purificado se vierte en lingotes, placas o bloques. Estos productos se reutilizan en nuevas latas, piezas automotrices, perfiles de construcción, etc. Después lo llevamos a la certificación y trazabilidad. Se debe de contar con un documento que acredite el manejo adecuado de los residuos, conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, en donde requiere el registro de generador y transportista, el manifiesto de manejo de residuos, bitácoras de recolección, traslado y reciclaje, además de certificados ambientales si es que lo aplica. Cumplimiento normativo. En las normas y leyes mexicanas se encuentra la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la norma mexicana 161 de la Semarnat en su edición 2011, que es la clasificación de residuos de manejo especial, y la norma 043, de la Semarnat en su edición 1993, que es el control de emisiones atmosféricas, además de la Ley de Economía Circular propuesta vigente en algunos estados. Y como normas internacionales comunes tenemos a la ISO 14001, que es Sistema de Gestión Ambiental, la ISO 14040, Análisis del Ciclo de la Vida y Estándares de Aluminio de Estados Unidos. Posterior a ello tenemos que llevarlo a una reintegración al ciclo económico. El aluminio reciclado es idéntico al aluminio primario, así que puede usarse para nuevas latas, en nuevos envases, estructuras de avión, automóviles o bicicletas, puertas y ventanas, etc. Las ventajas del reciclaje del aluminio es que puede llegar a ahorrar hasta el 95% de la energía frente a la producción primaria, reduce las emisiones de CO2 y disminuye los residuos sólidos, además de que cumple con políticas de economía circular y responsabilidad extendida del productor, llamadas REP. De manera resumida, la obtención de aluminio consta de tres principales etapas, si lo queremos ver así, que es una etapa de producción primaria, una etapa de producción secundaria y una que debería ser la ideal para todo proceso de obtención, un reciclaje para que se vuelva un proceso sustentable o, mejor dicho, circular. En las primeras dos etapas se presenta la producción primaria y la producción secundaria. En la producción primaria está la extracción de la materia prima para la alúmina y el proceso Bayer, además de la producción de los ánodos de carbono, para así ocuparlos en la electrólisis para obtener el aluminio fundido, para así empezar la producción secundaria y la fabricación de productos. La extrusión, que es donde se empuja el aluminio a través de una matriz para crear formas con sección transversal de cortante. La laminación, como su nombre lo dice, es crear láminas, pasando rodillos entre ellos, entre la fundición, para reducir su espesor, mientras que en el moldeo se vierte el aluminio fundido para crear piezas con formas específicas, mientras que el casting o fundición puede ser a presión o en arena para crear piezas de formas complejas.
Y finalmente la tercera etapa, que es la etapa del reciclaje. Aquí hay dos vertientes. La primera que es el desecho y no generar una segunda vida o inclusive N vidas del aluminio o irnos por el reciclaje. Como se vio anteriormente, el reciclaje es una de las mejores opciones que se tienen para el aluminio, puesto que es de los elementos o de los materiales que se ocupan en la industria que son bondadosos. Esto se comenta porque por muchos usos que se le esté dando, por muchas veces que pase por este proceso de reciclaje, una nueva fundición, aleación, lo que sea necesario, no pierde sus propiedades y sigue teniendo sus mismas capacidades, tanto físicas como químicas. ¿Por qué es fundamental el reciclaje? Hablemos del rendimiento que tiene el proceso de obtención del aluminio. Para poder obtener 1 kilogramo de aluminio se necesitan 2 kilogramos de alumina. Y para poder obtener estos 2 kilogramos de alumina se necesitan 4 kilogramos de bauxita. Además, para una planta de 800.000 toneladas de alumina, se necesitan 2.6 toneladas de bauxita por tonelada de alumina. Y para la sosa se necesitan 0.115 toneladas de sosa por tonelada de alumina. En el caso del agua o de la humedad necesaria que requiere para producirse la alumina, se necesitan 7 toneladas de agua. Hablando de la energía, del consumo energético, se necesitan alrededor de 200 kilowatts por hora por tonelada de alumina en cuestión de electricidad y alrededor de 15.000 megajoules por tonelada de alumina de calor. La producción de aluminio primario es el proceso más contaminante. Se estima que en promedio se generan alrededor de 16 a 16.6 toneladas métricas de dióxido de carbono por tonelada métrica de aluminio. Las etapas que generan la mayor parte de las emisiones son la electrólisis, la producción de ánodos de carbono, el proceso Bayer y la extracción de la bauxita, mientras que el reciclaje emite aproximadamente 0.6 toneladas métricas de dióxido de carbono por tonelada métrica de aluminio reciclado. Esto significa que el reciclaje puede reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta un 95% en comparación de su producción. En conclusión, finalmente, aprender sobre la obtención de un metal tan utilizado en la industria como el aluminio es fundamental para nosotros como futuros ingenieros. Comprender su transformación física, así como química, y cómo los recursos que se requieren, desde la extracción de la bauxita hasta la obtención del metal puro, nos permite dimensionar todo el esfuerzo tecnológico y humano que hay detrás de cada objeto cotidiano hecho con un metal tan noble. El proceso de producción de aluminio es reconocido como uno de los más contaminantes a nivel energético e industrial, principalmente por el alto consumo de electricidad y la generación de dióxido de carbono durante la electrólisis. Sin embargo, también es una de las industrias con mayor potencial para transformarse en un modelo circular y sustentable, especialmente si se promueve el reciclaje y reutilización de materiales. Por ello, es imperativo que se fortalezca la cultura del reciclaje del aluminio en nuestro país, no solo por los beneficios ambientales, sino también porque representa una oportunidad económica significativa para la industria nacional. Al reducir costos y la dependencia de materias primas vírgenes, lograríamos múltiples progresos sociales, económicos y ambientales. Como ingenieros químicos industriales, no basta con conocer los fundamentos teóricos, es necesario asumir responsabilidad y aplicar este conocimiento en el diseño e implementación de procesos que sean técnicamente viables, económicamente sostenibles y ambientalmente responsables, contribuyendo activamente a la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable de la sociedad. Me despido, no sin antes agradecer su atención prestada. Y les dejo las referencias bibliográficas por si quieren corroborar alguna de las informaciones aquí mencionadas.
Hasta luego.